de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Acompáñenme a orar para que el Señor nos sea ayudando y propicio a estos versículos que acabamos de leer. Oramos. Padre bueno, te damos gracias por este día que nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos, muestra de tu misericordia absoluta, Señor, en nuestra vida. Podemos respirar, podemos ponernos en pie y podemos estar acá. Señor, gracias por la vida que nos regalas. Te pedimos en esta mañana, Padre Santo, por la predicación de tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor. Aquel que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, que nada le es oculto, que todo lo conoce y todo lo sabe, pueda hablar a nuestra vida. Señor, por favor, haz tu obra, Padre, a través de tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, entonces ya tú puedes pensar, pero ¿por qué no terminó en el capítulo 9 y después comenzamos en el capítulo 10 más ordenado? Porque la Biblia no está dividida en capítulos. Hubieron personas que hace unos años atrás le pusieron capítulos. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros a poder entender un poco más el bosquejo de la Escritura. Pero las epístolas, las cartas son cartas. Entonces, cuando tú escribes una carta, tú no escribes a tu novia, por ejemplo. Bueno, le escribías: querida amada, capítulo 1. Capítulo 2, te extraño tanto. No, ¿cierto? No lo hacemos por capítulo, lo hacemos, es una carta que tiene un principio, un contenido y un final. Acá es lo mismo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, vamos a comenzar con una nueva idea del apóstol Pablo que termina en el versículo 33 del capítulo 9, pero continúa con lo mismo, del versículo 1 al versículo 7. Entonces, Pablo concluye la lección acá en el capítulo 9, que hemos venido estudiando ya, capítulo 8 y 9 completamente, en cuanto a que algunos reciben misericordia y aquellos que reciben su juicio es por una decisión propia. ¿Por qué? Porque han decidido voluntariamente rechazar el Evangelio. Y eso ya lo hemos venido explicando en las predicaciones anteriores. Entonces las personas son condenadas por sus propios pecados. Es decir, el incrédulo es culpable debido a ¿qué? A su propia culpabilidad, a su propia pecaminosidad. Entonces el versículo 30, Pablo nuevamente empieza con sus preguntas que a él tanto le gustan. Dice: ¿qué pues diremos? El capítulo 9, versículo 30. Que los gentiles se refiere a los que no son del pueblo de Israel, puntualmente. Todas las demás naciones, incluidos nosotros hoy en día. Que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pablo pregunta, es decir, ¿qué pues diremos? ¿Que estos gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado por fe? Y la respuesta es un contundente no. Los gentiles alcanzaron la justicia cuando no la estaban buscando. Nosotros hemos alcanzado la salvación cuando no la estábamos buscando. Pablo afirma enfáticamente que los gentiles no corrían tras la salvación. Estaban ignorantes de esta justicia, de esta ley. Recordemos que la ley se la dio el Señor en el monte Sinaí. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Entonces las demás naciones paganas no desconocían esta justicia. Por ende, ellos no iban tras esta justicia para alcanzar salvación. Lo desconocían completamente. Y ese es el caso tuyo y mío antes de venir a Cristo, antes que el Señor nos salvara. Desconocíamos completamente la justicia de Dios. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Si me hablaban de justicia antes, cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados,
que me hablara de la justicia de Dios, de la ley de Dios, para mí era hebreo, chino, mandarín. No lo entendía. Ni tú ni yo lo entendíamos. Entonces Pablo acá es enfático. Los gentiles no perseguían esa ley. Eran ajenos a la justicia de Dios por culpa de su ignorancia. Entonces los gentiles vivían en tinieblas. El mensaje del Evangelio fue recibido por ellos, alcanzando la justicia. Y de ahí el texto del versículo 30. Los que no buscaban la justicia, alcanzaron la justicia. Es decir, aquellos que no buscaban la salvación, por gracia, solo por gracia, hemos recibido la salvación. No porque la buscábamos. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, lo dice Romanos. Los que buscaban a Dios fueron buscados y encontrados por Dios. Esa es la gran diferencia. Esa es la salvación. Nadie la buscaba. Todos, absolutamente todos, nacimos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces, como ese pescado muerto que ya corre por la corriente, arrastrado por ella, nosotros de esa forma vivíamos, siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Miren Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, ¿quién es Él? El Señor, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hasta acá está muy claro. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, una acción pasiva nuestra, estando muertos, nos dio vida. Esa es la salvación. Y eso es lo que el versículo 30 de Romanos capítulo 9 nos muestra. Que los gentiles, o sea, tú y yo, no buscábamos la salvación. Era imposible. No buscábamos la justicia de Dios. Porque estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados y éramos arrastrados por la corriente de este mundo. Y por naturaleza hacíamos las cosas de este mundo. Que hoy, cuando el Señor te ha salvado por gracia, tú miras atrás y decías, eso hacía. Eso era yo. Esa era mi forma de hablar. Esa era mi forma de proceder. Muertos en delitos y pecados. Volvamos a Romanos 9, versículo 31. Mas Israel, la nación de Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Hay una diferenciación. Acá Pablo está mostrando dos puntos diferentes. Los gentiles, es decir, los que no son judíos, los que no son del pueblo de Israel, sin buscar la justificación, la alcanzaron. ¿Y por qué la alcanzaron? No porque eran mejores que el pueblo de Israel, porque Dios tuvo misericordia de ellos, porque ya lo hemos estudiado que Dios tendrá misericordia de quien quiere tener misericordia, y en este caso los gentiles, que eran enemigos declarados de Dios, no conocían a Dios, Dios los salvó por gracia. Pero al otro lado, los religiosos, el pueblo de Israel que estaba orgulloso de quienes eran, la tradición, buscando la justificación, buscando la justicia por sus propias manos, no la alcanzaron. Hay una contradicción muy evidente acá en este versículo. Los gentiles no buscaban la ley, alcanzaron la justificación. Y los judíos que iban tras la ley, procurando alcanzarla por medio de sus propias obras, no la consiguieron. Y la pregunta que nos podemos hacer esta mañana, ¿y por qué? Porque de entre los dos pueblos, ¿cuál es el que estaba buscando de Dios? ¿Cuál es el que parecieramente que quería agradar a Dios? ¿Cuál era el pueblo de Dios? Los de acá. Pero no alcanzaron la justificación, no alcanzaron la misericordia de Dios, no alcanzaron el favor de Dios. ¿Por qué?
porque la buscaban mal. Confiaban demasiado en sus propias obras. Se creían justos. Estaban llenos ¿de qué? De soberbia. Pero ¿por qué digo eso? Miren, Lucas 18. Esto es un ejemplo precioso para entender el versículo 31 de Romanos. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Qué interesante. Qué bueno que soy. Qué piadoso que soy. Me faltan solamente las alitas. Qué buena persona. ¿Y cómo oraba este hombre consigo mismo? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este, publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y al otro lado está este publicano con su cabeza agacha. No quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, el versículo 13, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, versículo 14, que éste descendió a su casa justificado, salvo. Ya estaba a cuenta con el Señor. Ya sus pecados fueron perdonados. ¿Te das cuenta lo que hace una religión y lo que hace un verdadero arrepentimiento? El que es religioso y piensa que por sus obras, por lo justo que es, porque diezma, porque ofrenda, porque ayuna, va a alcanzar el favor de Dios, hay un error. Los judíos se aferraban al cumplimiento de la ley para ser aceptos ante los ojos de Dios. Ellos daban más valor a la ley como un rito que había que cumplir a entender el sentido espiritual de la palabra de Dios. Ahí está la diferencia. Por eso ellos no fueron incapaces de alcanzar esa justicia. La ley, queridos hermanos y amigos, la ley no fue dada para alcanzar la justicia, sino para revelar ¿qué cosa? Nuestra condición. Por eso fue dada la ley. Si nosotros no tuviéramos la ley, ya la naturaleza, nuestra conciencia nos revela que en nosotros no hay nada bueno. Porque no le damos la gloria a Dios a través de la creación y nuestra propia conciencia nos dice que no debemos mentir y mentimos. Y ya hay una culpabilidad. Pero Dios quiso ir más allá y nos mostró su palabra y nos da sus mandamientos para que veamos que ninguno podemos cumplirlo. Entonces la ley, ¿qué es lo que hace? No es para alcanzar la justicia, sino revelar. Por las obras de la ley, nadie, ninguna persona puede ser justificado ante Dios. Versículo 32, Romanos 9. La ley no fue dada, ¿por qué? Pregunta. Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esto quiere decir que voluntariamente Israel abandonó su fe para seguir sus obras. Israel no logró la meta que se proponía. Y no es porque no corrieron, ellos corrieron para alcanzarla. No estaban estáticos. Pero lo hicieron de una forma errónea, equivocada. Es necesario entender que esforzarse en vivir conforme a las demandas establecidas por Dios a través de su ley está bien, es correcto. El problema está cuando lo hacemos en base a nuestros propios esfuerzos, desconociendo la Escritura. Queremos por mérito, haciendo algo, poder ganar el favor de Dios. Los judíos creían que en algún momento Dios los iba a mirar y les iba a recompensar ese esfuerzo que ellos hacían. Y Pablo les va a decir que no, usando la Escritura, que ellos la tenían
pero que la desconocían. Mire el versículo 33. Pablo les cita la Escritura. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Como está escrito acá, Pablo cita solamente dos profecías de Isaías 18:14 e Isaías 28:16, ya ambas muestran que Israel tropezó con la piedra puesta que es Cristo. Y sin duda hace referencia a quién esa piedra, a Cristo, al Mesías. Y es interesante que la piedra no fue colocada por Dios para hacer tropezar, sino todo lo contrario. Esa piedra, esa roca fue puesta ¿para qué? Para alcanzar la salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué hizo el pueblo judío? ¿Qué hizo Israel cuando llegó esa roca? Cuando llegó la roca eterna a habitar con ellos, ¿qué hicieron con esa roca? La desecharon. La desecharon. Entonces debe entenderse claramente que el argumento final descansa ¿en qué? En el tropiezo de Israel. Es decir, en el rechazo de Israel al Mesías. Y acá, ahora entrando ya en el capítulo 10, que va a ser donde más nos vamos a entrar esta mañana, Pablo va a considerar varias causas por las que Israel obtuvo el rechazo de parte de Dios. Mira el capítulo 1, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si un judío, si un israelita leía esto, ¿qué hacía? Se rajaba la vestidura. ¿Cómo Pablo va a orar por nosotros, el pueblo de Dios, para salvación? ¿Quién se cree? ¿Cómo que Él ora por nosotros para que nos salvemos? Si Él debiera orar por Él mismo y por todos los impíos que necesitan la salvación, nosotros no. Entonces Pablo dice, mi oración a Dios por Israel. Aunque él era el apóstol que iba a predicar a los gentiles, nunca, pongan atención acá, nunca dejó de amar a su propia sangre. Y esto nos debe ayudar a algo. ¿A qué? A que nunca, jamás dejemos de orar por nuestros seres amados, por nuestros padres, nuestros hijos, nuestros cercanos que no conocen de Dios. Nunca debemos dejar de orar vehementemente por ellos. Pablo expresa acá un deseo vehemente en este versículo 1. El anhelo, dice, de mi corazón es que se salven. ¿Se acuerdan la semana pasada que el mismo Pablo decía, yo desearía ser maldito, anatema, para que mi pueblo, mi sangre, alcance la salvación? En otras palabras, Pablo estaba dispuesto a decir, a mí, mátenme, mándenme al infierno, deséchenme, con tal de que mi sangre, mi propio pueblo, mi nación, sean salvas. Acá está repitiendo esa idea. Mi oración, vehementemente. ¿Qué quiere decir eso? Constantemente, con compunción, con clamor, debiera ser día a día por aquellos que están cerca mío, que no le conocen. Debiéramos tomar este versículo como una aplicación. No bajar los brazos, entendiendo que mi trabajo es orar a Dios y Él se encargará del resto. En el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pablo ya lo está diciendo, este pueblo no es cualquier pueblo. Yo doy testimonio de que estos tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí está la otra frase. Celo de Dios. Pablo testifica que aquellos por quienes él ora, su pueblo, no es que desconocen de Dios, no es que lo rechazan. Ellos tienen celo de Dios. Y acá parece que hay algo contradictorio. ¿Cómo tú vas a orar con un familiar que te dice, Dios es mi Dios? Dios
me ama. Yo quiero agradar a Dios. ¿Qué pasa acá? Parece una contradicción. Nosotros tenemos familiares cercanos muy creyentes. Paréntesis. Siempre lo digo, si nosotros salimos acá afuera y hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas si creen en Dios, todas van a decir que sí. Los demonios creen también y tiemblan, pero no por eso se salvan. Entonces, no porque yo digo que creo en Dios, yo ya tengo mi salvación. El pueblo judío, Pablo dice, doy testimonio de que ellos conocen a Dios, tienen celo de Dios. Y el celo de Dios es bueno, pero al ser equivocado, ya que no es conforme a ciencia, es decir, conforme a lo que Dios pide, es errado. Nosotros tenemos familiares, como dije, tal vez muy creyentes. Ellos creen en Dios, pagan sus diezmos, pagan sus mandas, son celosos, pero su celo está equivocado. Para mayor luz en este texto, vamos a Hechos capítulo 26, versículo 9 en adelante. Y vamos a ver el propio testimonio de quien escribe esta epístola, Pablo. Pablo tenía un celo por Dios grandísimo y era honesto en su relación con el Señor. Mire Hechos 26, versículo 9. Yo, Pablo dice, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice Pablo, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi consentimiento, yo daba mi voto. Estaba de acuerdo que mueran estos cristianos. Pablo tenía un celo muy grande por Dios, que él en su mente creía firmemente, genuinamente, al punto de decir, sí, mátenlo. Este cristiano es enemigo de mi Dios. Versículo 11, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo, el apóstol, tenía un celo por Dios. Pero ese celo lo convirtió en un asesino. Tener celo por Dios, como dije anteriormente, no me va a salvar. La gente a través de la historia ha matado en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tienen celo de Dios. ¿Te das cuenta que el celo de Dios, si es mal tomado, es un pecado atroz y que no te va a salvar? Los judíos eran celosos de las cosas de Dios, pero tenían un conocimiento pleno. Ellos no tenían un conocimiento pleno de lo que Dios demandaba. Era entonces, ¿qué cosa? Un celo ciego, mal orientado, envuelto en un fanatismo religioso. Eso es lo que pasaba. Para ellos el camino hacia la salvación que Dios había establecido no era suficiente. Ellos querían ir más allá. Ellos habían cambiado el plan de Dios en cuanto a la salvación por un sistema religioso legalista. Eso era el pueblo de Israel. Y una situación semejante se produce en todos los que desean honrar a Dios, porque podíamos decir como creyentes, ¿cómo no entendían? Qué duros que son. En cambio, no, yo nací de nuevo y soy diferente. Y comenzamos a hablar tanto y a llenarnos tanto nuestra boca de doctrina. No, nosotros tenemos la sana doctrina. Y hay muchos creyentes que son celosos de su denominación, de su historia, de sus tradiciones.
Y ellos mismos dicen con orgullo, nosotros tenemos la sana doctrina, pero ignoran el amor, la comunión. En otras palabras, se vuelven fariseos legalistas, llenos de conocimiento, pero su corazón está tan frío como un hielo. ¿Te das cuenta lo que hace ser celoso de algo? Es pecado. Si está mal orientado mi celo por la iglesia, por mi doctrina, puede ser de tropiezo para otros hermanos. Son personas celosas del sistema. Como dice Mateo 23, no lo vamos a ver, pero viven cargando con preceptos a los demás y cargan a quienes Dios ha hecho libres, los cargan. Son los que cuelan el mosquito, dice la Escritura, y dejan pasar ¿qué cosa? El camello. Miran con lupa la literalidad de la palabra en el original, pero desconocen la realidad espiritual de la misma. Están más interesados en sus asuntos externos, de poca importancia que tratar con ellos mismos y con su propio corazón. Eso hace el legalismo, porque nosotros pensamos que el legalismo era el pueblo de Israel inconverso, pero el creyente puede dar un paso más allá donde va a estar pecando cuando entra en un legalismo. Y el legalismo en ambos lados es malo, en un inconverso y es peor en un creyente legalista. El legalista que tiene un celo equivocado por Dios hace más énfasis, muchas veces tal vez, en la forma de vestir de los demás que conocer y escudriñar la palabra. Ya anda apuntando. Se preocupan más por los cantos que se deben cantar en la congregación que tener comunión íntima con el Señor. Dan un aspecto piadoso, pero no practican el amor a los hermanos. Se viven enfocando en los errores de los demás. Critican a la iglesia que es imperfecta. Y sí, la iglesia es imperfecta. Pero no avanzan en el camino diario de la comunión con los hermanos. ¿Sabes lo que es más fácil? Es criticar, juzgar y apuntar. Es súper fácil. Y todos lo hacemos. Lo difícil es perdonar, restaurar, abrazar, amar. Eso es difícil. ¿Sabes por qué? Porque no es humano, es divino. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Señor está obrando en nuestra vida, es más fácil abrazar, perdonar, tener empatía. ¿Con quién? Con los hermanos, incluso aquellos que son difíciles de soportar. Hace unos días hablaba con un pastor de Los Ángeles, que él predicó Daniel 4, y me dijo algo que me llamó la atención. Me decía, nosotros siempre apuntamos y decimos no a los hermanos que son difíciles de soportar. ¿Y tú te has puesto a pensar si tú eres difícil de soportar? ¡Wow! Hermano, ¿te has puesto a pensar si tú eres esa persona difícil de soportar y no el otro? Eso ya cambia. Eso ya cambia. Por eso nosotros debemos considerarnos nosotros mismos como no superiores, inferiores a los demás. No teniendo un concepto tan alto en nosotros. Porque el día de mañana el Señor va a tratar con el orgulloso. ¿Y qué hace con el humilde? El Señor lo levanta. El hermano legalista, si no cambia su actitud y se arrepiente, Dios tratará con él. ¿Por qué? Por amor a su iglesia. Por amor a su iglesia. Volvamos a capítulo 10 de Romanos, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire cómo dice el texto, ignorando la justicia de Dios. Ellos eran ignorantes en cuanto a la Escritura. Tomaban la Escritura como bien les parecía. Eran arrogantes porque creían y pensaban que solamente ellos tenían la verdad. Ellos querían establecer su propia justicia, es decir, una justicia de hombres. ¿Para qué? Para moldearla a mis propios beneficios. Marcos 7, acompáñenme a Marcos 7, versículo 5. Marcos 7, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con sus manos inmundas? Respondiendo él les dijo,
hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ellos estaban creando su propia ley. Y este conocimiento voluntario de la justicia de Dios era una ignorancia culpable, porque el texto dice, que volvemos a Romanos 10, versículo 3, al ignorar voluntariamente la justicia de Dios. Aquellos pretendían sustituir la razón de la salvación, que es por gracia, por sus propias obras, consciente en el cumplimiento externo de la ley, lo que convertía sus actos y sus acciones en un mero legalismo. Y hagamos aplicaciones para que podamos entender mejor estos textos. Ellos tenían la ley ante sus ojos, pero no podían entenderla. Desconocían que Dios da la salvación, que Dios cambia el corazón, que Dios cambia ese corazón de piedra por ese de carne. Por eso hacían obras, pensando que esas obras los salvarían. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia a hoy en día? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Las personas abarrotan iglesias, llenan iglesias, que te ofrecen alcanzar el favor de Dios haciendo algo. La gente busca hacer trueques con Dios. Y del púlpito los animan, los incentivan. Si tú vienes y tú le entregas a Dios esto, Dios te va a bendecir el doble. ¿Y qué quiere la gente oír? Eso. ¡Wow! Si yo le entrego esto, Dios me va a dar más. Y como nosotros somos interesados por naturaleza, nos gusta eso, nos endulza el oído. Ven, decláralo. Como si Dios estuviera dentro de una lamparita donde yo froto y pido mi deseo. Hay una casa. Hay un auto. ¿Pero qué tengo que dar? Da todo tu ofrenda. Ofrenda todo por fe. Que Dios te va a sostener. Y la gente llega a esta iglesia y los abarrota. Yo te doy esto y tú me das aquello. Y de ahí que hay muchas sectas que aparecen y se devoran a estas personas. Las devoran. No le dejan ni los huesitos. Abusan tanto de estas personas que le sacan hasta el último suspiro de su vida. Todo lo que tienen. ¿Y cómo terminan estas pobres personas? Enojadas con Dios. Voy a la iglesia y son todos ladrones, me sacaron todo. Porque dieron todo lo que tenían por años. Sus tiempos, sus fuerzas, su dinero. ¿Y de qué les sirvió? De nada. De que siguen vacías. Y con más amargura que cuando llegaron. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué las personas buscan con tanto esfuerzo hacer algo para Dios? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué las personas buscan agradar a Dios con algo? Expliquemos eso. El ser humano sabe, y nos han enseñado de pequeñitos, que nada es gratis. ¿Cierto? Desde pequeñito se nos enseñó. Mira, nadie te va a regalar nada. Si tú quieres algo, tú tienes que esforzarte por conseguirlo. Debes trabajar duro. Y eso está en nuestra mente arraigada. Si quieres algo, trabaja por conseguirlo. Tienes que esforzarte. Por eso la religión tiene sentido. Porque te dice que debes hacer algo para ganarte el favor de Dios. Y eso es lo que hace una mala teología. Una mala teología no solamente daña a la iglesia, sino que daña a la persona. Y personas que han entrado ricas a la iglesia salen pobres. Sin familia. Divorciados. Deprimidos. Porque pensaron que por hacer algo por Dios, ellos iban a recibir algo. Y eso la Biblia nos lo enseña. Ya que solamente hay una obra que es acepta a Dios. Y es la de su Hijo
Jesucristo. Esa es la única obra acepta por el Señor. Volvamos a capítulo 10 de Romanos, versículo 4. Y acá Pablo nos ayuda a entender más todos estos 3 versículos anteriores. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, el motivo principal de mi salvación no son las obras, es Cristo. La palabra en griego fin se puede traducir también a cumplimiento o terminación. En otras palabras, Cristo es la terminación, el cumplimiento de todo. Ya no hay más allá. No hay que ir a buscar más allá. Pablo quiere decir que al creer en Cristo como mi Señor y Salvador, se pone fin a la búsqueda vacía del hombre por obtener la justicia. Los judíos se detenían en la ley y esa era su equivocación, cuando ellos debían avanzar más hacia la meta, hacia el cumplimiento, que la palabra, la profecía lo decían. ¿Y cuál era ese cumplimiento? Cristo. Y para ilustración, vamos a ver un tren, y ese tren va por estaciones, y la última estación donde llega ese tren se llama Cristo. No hay más. No hay más estaciones. Se acaba el viaje ahí. Pero muchas personas obstinadas y orgullosas quieren quedarse en el tren porque piensan que más allá hay otras estaciones para alcanzar esa salvación. Hay otras obras que hacer. El hombre no quiere creer que Cristo es la meta para su salvación y quieren ir a una estación más, haciendo obras. Pero esa estación está solo en sus mentes. El hombre dice, pero ¿cómo voy a ser salvo solo con creer? Eso nada más. Solo tengo que creer y seré salvo. No hay nada más que hacer. Y les cuesta creer. Y el versículo 15 de Romanos 10, Pablo dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, Pablo le está dando una respuesta a esta persona que está ahí un poquito dudosa. Dice, no hay nada más que hacer. Y Pablo le dice, mira, está bien. Ya que sigue obstinado en querer cumplir la ley para salvarte, está bien, cúmplela. Si lo haces, te salvas. Y la primera consideración que podemos ver en este versículo 5 es que ¿quién podría cumplir la ley en su totalidad? La pregunta que debemos hacerlo, ¿qué persona puede cumplir la ley cabalmente, completamente? ¿Qué hombre podría decir acá, yo he cumplido la ley desde que nací hasta el día de hoy perfectamente? Yo nunca mentí, yo nunca robé, yo nunca miré mal a mi prójimo, nunca pensé mal de él. ¿Hay alguien que lo pueda decir? No. Y cuando Pablo dice porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, está yéndose a Levítico capítulo 18 y vamos a leerlo para que tengamos mayor luz en esto. Levítico 18, versículo 4. Pablo está citando acá Levítico 18, versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Versículo 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Punto. ¿Quieres salvarte guardando la ley? Dale, adelante. Obedécela en su totalidad y serás salvo. Entonces estamos perdidos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué se hace? Culpable de toda. Debes saber, Pablo le está diciendo, que si te equivocas y ofende un pequeño punto, estás condenado. Entonces, conclusión, nadie puede cumplir la ley, ¿cierto? Entonces nadie se puede salvar, fin. Así de simple. Pablo le está diciendo al pueblo judío, mira, si ustedes insisten en seguir queriendo cumplir la ley, no se van a salvar.
Es imposible. No lo van a hacer. Están condenados. Punto. Y para ello toca el versículo 6 y versículo 7 de Romanos 9. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Pablo pretende mostrar que la justicia de la fe no requiere una odisea imposible de recorrer todo el universo buscando a Cristo. No se requiere ir a otras estaciones. Pablo personifica aquí la justicia como si ella hablara. Y el texto está tomado del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 30. Acompáñenme, Deuteronomio 30, versículo 11. Y este es el último mensaje de Moisés antes que entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 30, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar, el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Lo que Pablo está diciendo acá, que la justificación no es tan difícil. No la busquemos ni en lo más alto del cielo ni en lo más profundo del mar. No traten de alcanzar el favor de Dios por obras imposibles, porque no podrán. En otras palabras, no vayan de rodillas por varias millas sangrando sus rodillas para traer la gracia de Dios. No vayan descalzos cargando a una imagen. No dejen de comer por varios días. No se flagelen la espalda. No hagan cosas físicas para agradar o agradecer a Dios. Ese no es el camino. Es interesante que ahora, aún en el año 2021, siguen estos actos extremos de flagelarse el cuerpo, de querer agradar, agradecer a Dios a través de actos físicos para que Dios tome en cuenta ese sacrificio mío. En Chile se da mucho eso. Cada ciertos meses hay un mes diferente santo y las personas van millas y millas con las rodillas rotas, cargando algunos cruces para poder agradecer a Dios ese favor. Tú dices, en el siglo actual, en el año 2021, la gente sigue por ignorancia haciendo estos rituales. Sí. Yo me acuerdo, mi abuela, para el Viernes Santo, tomaba un crucifijo que tenía, iba a una pieza, que era la de ella, cerraba todas las ventanas, ponía el crucifijo en la mesa, en una mesa que preparaba especial para la ocasión, ponía muchas velas, ponía una hojita de laurel y envolvía en un manto negro el crucifijo y ahí quedaba el viernes. Si yo o mis primos corría o gritaba, la que nos llegaba. Ninguno de esos 2 días, ni el viernes ni el sábado, podías hablar. No podías trabajar, no podías cocinar, no podías hacer nada, porque Cristo estaba muerto. El día domingo entrábamos todos ese cuarto, ella abría las ventanas, sacaba el manto negro, el laurel y levantaba nuevamente el crucifijo. Y ahora sí, júbilo total. ¡Qué alegría! Cristo había resucitado. Y así año tras año. Pero era tan divertido porque mi abuela en esos 2 días que no nos hacía ni hablar y que nadie podía decir ninguna grosería, nada, terminaba eso, era un tal y tal y tal con todo. Ella pensaba, en su ignorancia, que estaba haciéndolo bien. Ella tenía un celo por Dios y lo pensaba que estaba haciendo una buena obra para Dios. Pero lo que estaba haciendo estaba cometiendo idolatría. ¿Y era agradable a Dios eso? No.
Dios no se estaba agradando de eso. Entonces, ¿dónde radica el problema? La persona es religiosa por naturaleza. Nosotros somos seres humanos con una tendencia natural a adorar. Lo vemos desde las primeras culturas primitivas, desde siempre. Acuérdense, pueblo de Israel, Moisés estaba arriba, habían pasado solamente 40 días, vieron todos los milagros que Dios hizo al abrir el mar, al matar a los egipcios, a poner una nube en el sol, en la noche una columna de fuego, a darle el maná, a hacer todo eso. Y cuando Moisés demora en bajar un poquito, ellos ¿qué le dicen a Aarón? Haznos una estatua para que podamos adorar. ¿Te das cuenta nuestro corazón cómo es de engañoso y perverso? El ser humano nació con la tendencia natural de adorar algo. Siempre. Entonces ahí viene el engaño. Que muchas personas piensan que están adorando a Dios y lo creen genuinamente. Al punto de ser tan celoso como el apóstol Pablo, que era capaz de ir, encarcelar y matar creyentes por su celo a Dios. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y mi querido amigo que nos visita, que tener celo por Dios, si está mal enfocado, es un pecado? Es un pecado. El texto dice subir al cielo. Es imposible para todos. Bajar al abismo, imposible. No busques por ahí. Ahí no está el camino. Querido, lo imposible para el hombre, Cristo lo hizo posible. Él descendió a este mundo perverso. Él ascendió al cielo. Y Él, solamente Él, te ofrece salvación. Eso es lo que el texto está diciendo. Solo Él nos puede hacer salvos, porque Él hizo la obra y fue esa obra la que nos salva. Querido, nada de lo que pudieras hacer, absolutamente nada te dará salvación, que solamente la da Cristo por fe. Y hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y Él te concederá salvación. Esto es lo que Pablo está enseñándonos en estos pocos versículos. Su oración vehemente era por su pueblo, consumido en una religión, obrando en una religión, pensando que estaban agradando a Dios con sus obras. Pero el texto comenzaba ¿qué? Que los gentiles, aquellos que no buscaban a Dios, Dios los salvó por gracia. Y esa es la salvación. Esa es la salvación. La salvación es por gracia, no por obras. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y que hoy sea un tiempo donde puedas entender que la única obra que el Señor acepta es la obra de su Hijo, Cristo. Y a través de esa obra, Él nos concede su salvación. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu cuidado, tu misericordia. Gracias porque textos como estos nos hacen pensar, Señor, meditar en que tal vez estamos o estábamos celosamente queriendo agradarte, Señor, pero era un celo caído por ti, Señor, porque no lo entendíamos. Señor, te pedimos por aquellos familiares, amigos, conocidos que hacen obras, Señor, pensando que están agradándote a ti, Señor, pero no te conocen, Padre. Por favor, Señor, obra en sus vidas. Que el Evangelio brille, Señor, en lo más profundo de esa oscuridad de prisión en la que están, Señor. Y que puedan, Padre amado, tener esa vida espiritual tan preciosa que tú nos regalas, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a valorar esta salvación tan grande, Señor, a ponerla en obra, en práctica, amando, cuidando, Señor, abrazando, Señor. Porque cuando estemos en tu presencia con un cuerpo glorificado, Señor, seremos todos perfectos. Pero a este lado, Señor, tú quieres, Señor, que seamos perfectos en el amor. Perfecto en perdonar, perfecto en abrazar, Señor. Perfecto en perdonar, Señor.
porque esa perfección solamente tú la das a un corazón regenerado, Señor. Señor, ayúdanos a no mirar a los demás como inferiores, Señor, sino como superiores a mí mismo, Señor. Ayúdanos a servir. Ayúdanos, Señor, a crecer en unidad, porque esa es tu iglesia, Padre. Tú moriste, Señor, para que podamos, Señor, ser diferentes. No como éramos, Señor. Ser diferentes, Padre, y eso es para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.